Perú es un país ubicado en la parte occidental de América del Sur. Limita con el norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. Su ubicación geográfica le otorga una gran diversidad y riqueza en términos de recursos naturales. Pero lo que más llama la atención es su posición geográfica con Brasil, la mayor economía de Latinoamérica. A inicios de los años 2000, China se abrió al intercambio comercial con la firma de 10 tratados bilaterales, 3 de ellos en América Latina. Desde entonces, ha trabajado para lograr ser el primer inversionista en países de la región por medio de sus compañías estatales y privadas, con aportes por más de $100.000 millones anuales. Brasil es el primer mercado donde las empresas del gigante asiático han depositado sus capitales. Entre 2007 y 2021, han invertido más de $70 millones en más de 200 proyectos en ese país. Según cifras del Consejo Empresarial Brasil-China, en 2021, las firmas chinas iniciaron 28 nuevos proyectos en la mayor economía latinoamericana, la segunda mayor cifra registrada en la historia de la nación, por un valor de $5.900 millones, que representó un alza superior al 200% frente a 2020. Perú es el segundo mercado destino de los capitales chinos. Más de 170 compañías operaban en el país andino hasta el primer semestre de 2022, cuyas inversiones ascienden a más de $30.000 millones, siendo la minería del sector con mayor enfoque y más diversificado. En 2021, el volumen comercial entre China y Perú superó los $37.000 millones, mostrando cifras alentadoras frente a 2020. Los principales productos que son exportados al país asiático son el cobre, la harina de pescado y los arándanos. Para reforzar la presencia china en esos países y desplazar a Estados Unidos y la Unión Europea, ha comenzado a invertir en una infraestructura, y uno de ellos es el puerto Chancay. Sin embargo, Brasil es un país extenso y la ruta marítima hacia este es muy larga. Debido a esto, en Perú se proyecta construir 3 megaproyectos para conectar Brasil y China. La primera es el puerto de Chancay, que ya está en construcción. La segunda sería el puerto de Corio, el cual sería más grande que el de Chancay, y a su vez sería el punto logístico para países como Paraguay, Chile, el sur de Brasil y Bolivia. El tercer puerto se llama Bayobar. El puerto de Bayobar es un viejo proyecto olvidado. Bayobar es una localidad portuaria peruana del distrito de Sechura, ubicado en la provincia homónima en el departamento de Piura. Se ubica en el norte de la península de Illescas. Debido a su ubicación costera, Bayobar también cuenta con un puerto marítimo. Este puerto tiene la capacidad para manipular carga sólida a granel como yeso, roca fosfórica, diatomitas, sal, harina de pescado, carga líquida como aceite de pescado. El 70% de la carga es mineral no metálico. El 30% restante lo constituye la roca fosfórica junto con otras cargas menores. Adicionalmente, ofrece la posibilidad de operar con cargas en sacos y productos de pescado congelado de naves pesqueras a altura. Cabe destacar que Bayobar se encuentra en una región desértica, caracterizada por su clima árido y escasa vegetación. Sin embargo, es un proyecto olvidado, especialmente después del puerto de Chancay. En su lugar ha nacido el puerto Eten de Lambayeque, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Chiclayo y a unos 200 kilómetros de Bayobar. Puerto Eten dispone de 26.000 hectáreas en la zona sur de la ciudad, con un espacio ideal para la implementación de un puerto. Cabe mencionar que existe un calado de 15 metros a 2.2 kilómetros de distancia de la orilla en esta zona, encontrado a través de estudios técnicos del Plan Maestro, lo cual posibilita recibir naves de gran tonelaje. Solo estas métricas lo convierten con la posibilidad de superar al puerto del Callao, que tiene un calado de unos 16 metros, aunque por el momento no se sabe cuáles serán las capacidades del puerto Eten, pero lo más probable es que tenga las mismas capacidades que el puerto del Callao. Se trata de la construcción de un moderno terminal marítimo que permita formar el eje portuario Paita-Puerto Eten y que brinde la infraestructura suficiente y adecuada para atender la demanda de servicios portuarios que se originarán en el intercambio comercial con los países de la cuenca del Pacífico y el Brasil, en concordancia con el proyecto de corredor bioceánico con punto de llegada y de salida en Puerto Eten y Paita. Por último, es desarrollar una zona franca industrial. Por el momento, el Puerto Eten esperará ser concesionado a través de Proinversión. Pero como el norte de Perú funcionaría si el puerto de Eten y Bayobar comenzaran a funcionar, lo más probable es que entonces tome relevancia otro proyecto, el proyecto Hidrovía Amazónica. Se desarrollará en las regiones de Loreto y Ucayali y tiene como objetivo mejorar las condiciones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas para que el transporte fluvial sea seguro, confiable, económico y eficiente durante todo el año, y de esta forma coadyuvar al desarrollo del transporte de carga y pasajeros, al comercio regional, nacional e internacional, así como la reducción de tiempos y costos a los usuarios.
Como resultado del proyecto, se espera la disminución de robos, accidentes y muertes, reducción en costos y tiempos de viaje y facilitará el intercambio comercial, entre otros. Se preguntará, ¿por qué este proyecto es importante para los puertos del norte de Perú? La respuesta es muy sencilla, no se puede construir carreteras o ferrocarriles en la selva. Recordemos que la ciudad de Iquitos está completamente aislada del resto del país, debido a que para llegar a esa ciudad solo se puede hacer a través de una lancha o avión. En consecuencia, se decidió construir la hidrovía amazónica. Desgraciadamente, actualmente está bloqueada por desacuerdos medioambientales. Pero de concretarse el proyecto, permitiría a la selva peruana conectarse a grandes puertos. Esta hidrovía a su vez permitiría al norte de Brasil salir por el norte del Perú. Como pueden apreciar en la imagen, las mercancías provenientes de Brasil o de la selva peruana tendría como puerto a Zaramiriza, donde comenzaría o terminaría la hidrovía amazónica. De ahí se tomaría carretera, ya que actualmente se llama interconexión con el IRSA Norte Paita Yurimaguas. Esta carretera de 2 carriles conecta con la carretera más importante del mundo, la carretera panamericana, lo que a su vez conecta con los puertos Paita, Bayóvar y Etén. A esto hay que considerar que se contempla construir el ferrocarril interoceánico norte Yurimaguas-Iquitos. Por el momento no se conocen grandes detalles de este proyecto. Necesariamente el Perú, por el momento, no requiere un megapuerto en el norte del país, puesto que será más que suficiente el nuevo puerto de Etén. Pero si deseara beneficiarse de su posición geográfica frente a China y Brasil, necesariamente se requiere un megapuerto. Según los datos disponibles, la población de Brasil es considerablemente mayor que la de Perú. Brasil es el país más grande de América Latina en términos de población y se estima que tiene alrededor de 213 millones de habitantes. Por otro lado, Perú tiene una población más pequeña en comparación. Según las estimaciones, Perú tiene alrededor de 33 millones de habitantes. Un tercio de la población vive en el departamento de Lima y la mitad de la población peruana vive en la costa, mientras que el segundo departamento más poblado está ubicado en el norte. Por otra parte, Brasil suele dividirse entre norte y sur. En el norte viven los 36% de la población, que equivale a unos 75 millones de habitantes, el doble que la población peruana. Los niveles de pobreza y extrema pobreza de Brasil alcanzaron niveles récord durante el 2021, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. De acuerdo con el documento, en 2021, 62.5 millones de personas eran pobres en ese país, lo que equivale al 29.4% de la población total. En el nordeste, la región que incluye 9 estados, entre ellos Bahía, Pernambuco y Río Grande del Norte, concentra más de la mitad de los pobres extremos en Brasil, un 53.2%, mientras los pobres llegan al 44.8%. Por otro lado, en el sudeste, el más poblado del país, compuesto por Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo, concentra el 25.5% de los pobres extremos y el 29.5% de los pobres. ¿Pero a qué se debe la pobreza del norte? Probablemente, algunos sabrán que el norte de Brasil ni siquiera tiene una gran carretera. La mayoría de las carreteras existentes en la región fueron construidas en las décadas de 1960 y 1970 con el objetivo de integrar esta región con otras regiones del país. Como ejemplo, está la carretera transamazónica, la carretera Belém-Brasilia y la BR-364. La carretera BR-319 es una carretera de 885 kilómetros de extensión. Es la única salida terrestre del Manaus, capital del estado de Amazonas, con 2.25 millones de habitantes, hacia el centro-sur de Brasil. Termina en Porto Belo, capital del estado de Rondônia, con 550.000 habitantes, aún dentro del bioma amazónico. Surgió como parte de los planes de la dictadura militar 1964 a 1985 de integrar la Amazonía al resto del país, a través de varias carreteras que cruzasen los bosques entonces casi despoblados y de la promoción de una masiva inmigración interna desde otras regiones. Las lluvias intensas y las inundaciones frecuentes en muchos tramos deterioraron la vía asfaltada y destruyeron muchos de sus puentes. 12 años después de su inauguración, en 1976, se la reconoció como una carretera intransitable, socavada por el abandono. El gobierno de Bolsonaro estaba trabajando en un ambicioso plan para comenzar la reconstrucción en el 2021, como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo económico en la región. Desde entonces, solo causó dolores de cabeza. El 28 de septiembre de 2022, el puente BR-319 sobre el río Curucá, a 96 kilómetros de Manaus, colapsó y mató a 4 personas. Exactamente 10 días después, el 8 de octubre de 2022, el puente sobre el río Autaz Mirim, a 120 kilómetros de Manaus, también colapsó sin dejar víctimas.
La hidrovía Amazonas es la principal vía de flujo de carga, responsable por cerca del 65% del total transportado en la región. El río Amazonas permite la navegación de grandes barcos, conectando los puertos de ciudades como Tabatinga, Tefé, Coari, Manacapuru, Manaus, Itacoatiara, Parintins, Santarém, Macapá y Belém. También tienen dos vías férreas, Estrada de Ferro Carajás, con un ramal en Paraguapebas y otro en Caná 2 Carajás, en el estado de Pará, hasta São Luís, capital del estado de Maranhão, región nordeste, que transporta los minerales extraídos en la Sierra de Carajás hasta los puertos Itaquí y Ponta de Madeira, además de transportar pasajeros, cargas como soya, celulosa y combustible, a través de la conexión con el ferrocarril norte-sur y Estrada de Ferro Amapá, que transporta manganeso y níquel extraído en Cerrado Navío hacia el puerto de Santana, en Macapá, capital del estado de Amapá. Pero más allá de eso, el norte de Brasil es una región aislada, especialmente los estados fronterizos con Perú. Igualmente, los departamentos fronterizos de Perú con Brasil también están aislados. Es ahí donde recobra importancia los puertos de Bayobar y Eten. Para aquellos que están convencidos del todo con este proyecto, si el norte de Brasil comercia a través de Perú con Asia, significaría una notoria disminución en el transporte logístico. Al mismo tiempo, significaría ingresos para las arcas del Estado, lo que finalmente se traduciría en canon portuario. Para que se haga una idea, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, ASPOR, manifestó que la provincia constitucional del Callao, solo en 2021, recibió un canon portuario que ascendió a más de 76 millones de soles. El Callao estaría asfixiando en multas mal puestas a los generadores del canon portuario, que solo en el 2021 ascendió a más de 76 millones de soles. Esto es alrededor del 12% de la participación en renta aduanera de ese año, de modo que una lluvia de multas afectará seriamente la sostenibilidad de la ciudad-puerto, afirmó Fabio León Leca, presidente de la institución. Eso prácticamente se debe a que el Callao posee el monopolio de la renta aduanera al poseer el único aeropuerto internacional en el Perú, así como el mayor puerto del Perú hábil como para enviar y recibir importaciones y exportaciones en óptimas condiciones y de forma masiva, concentrando más del 90% de las actividades marítimas en el Perú. Es decir, que los pasajeras que van por la puerta delantera del Perú, así como los importadores y exportadores de nuestro país, prácticamente muchas veces están obligados a pagar impuestos al Callao, aunque eso cambiaría con el puerto de Chancay y podría cambiar aún más con el puerto de Eten.